El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema: ¿realmente existen los apóstoles y profetas en la iglesia de hoy? Definamos estas palabras. La palabra apóstol significa enviado, y en el Nuevo Testamento a esta palabra se le dan dos aplicaciones. La primera se refiere a los 12 apóstoles del Señor Jesús. La segunda hace referencia a personas que eran enviadas a cumplir una misión específica. Un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otro. A los profetas también se les llamaba vidente debido a su capacidad para ver el futuro. Por tanto, podemos decir que el profeta, según la Biblia, es alguien que revela la voluntad de Dios por medio de su proclamación. Pero ¿siguen vigentes estos oficios en la iglesia de hoy? ¿Operan de la misma manera que en los tiempos bíblicos? ¿O cesaron definitivamente? Para dar respuestas a estas preguntas, tenemos 3 expositores que expondrán su punto de vista. Escuchemos al pastor Ricardo Saye, al pastor Chuy Olivares y al doctor Steven Laxon. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. La Biblia dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todos los ministerios, 5 ministerios están vigentes, como están vigentes todos los frutos del Espíritu, y están vigentes todos los dones del Espíritu, y están vigentes todas las señales del cristiano. Y no podemos hacer una doctrina mala de esto en base a un Efesios 2:20 mal interpretado. Porque no todos los apóstoles, los 12 me refiero, los 12 apóstoles, no todos escribieron cartas. No solamente se refería a escribir cartas y dejar sentada doctrina. En el Nuevo Testamento, no todos los apóstoles escribieron cartas. La mayoría de ellos no escribió nada. Así que tenían otra función de fundar iglesias en diferentes partes del mundo. Inclusive la evidencia de que el apóstol Pablo fue apóstol ya está tumbando la idea de que solo eran 12. Y tengo aquí otros textos donde muestra el Nuevo Testamento que realmente hubo apóstoles después de los 12. Y yo te leo aquí rápidamente Hechos 14:14, un texto que prueba que Bernabé y Pablo eran apóstoles. Bernabé, apóstol, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, la Biblia misma está diciendo que hubo un apóstol llamado Bernabé, no estaba entre los 12, fue tiempo después. Por lo tanto, sí hay apóstoles después de los 12. Primera de Tesalonicenses 1:1. Rápidamente les leo aquí que dice Pablo, Silvano y Timoteo. La carta comienza Pablo amablemente incluyéndolos a ellos dos, Pablo, Silvano y Timoteo, porque los 3 estaban unidos en una misión. Y en Primera de Tesalonicenses 2:6, Pablo refiriéndose a ellos 3, dice, ni buscamos gloria a los hombres. O sea, ni yo, ni Pablo, ni Timoteo, ni Silvano buscamos gloria a los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está declarando la Escritura que Silas, Silvano y Timoteo eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y se cayó la doctrina falsa esa que dice que hoy no hay apóstoles. Apolo, también dice la Biblia que era apóstol, en 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 4, del 6 al 9, no voy a leerlos todos, pero Pablo en el verso 6 habla de él y Apolo. Él también tuvo una misión con él y Apolo. Así que Pablo y Apolo tuvieron una misión juntos, y en el verso 9, el apóstol Pablo, que escribe esa carta a los Corintios, dice... Al final dice, porque pienso esto, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros. Está incluyéndose él y Apolo como apóstol. Está diciendo nosotros los apóstoles. Aleluya. Por lo tanto, usted acaba de ver
que sí existen apóstoles después de los 12. Y esa doctrina de que no hay apóstoles es un error. ¿Y en qué influye eso? Claro, influye en la honra, porque tú no puedes estar maldiciendo a todos los apóstoles y profetas de hoy en día porque la mayoría son falsos. Digamos que la mayoría son falsos. Como en el tiempo del rey Acab. En el tiempo del rey Acab, la mayoría de profetas eran falsos. Solo había uno que era verdadero. Y en Miqueas, solo había uno. Pero había profetas. Entonces yo hubiera pasado por donde el rey Acab y le hubiera dicho que va, aquí no hay profeta. No hay profeta. Había uno llamado Miqueas. Y Elías también podía pensar que él era el único profeta porque habían 800 y más profetas de Jezabel falsos. Y él les dijo, solo yo he quedado. No estaba solo Elías. Había otros hombres y mujeres de Dios. Había profetas. Así que sí hay apóstoles y profetas hoy en día. ¿Que escasean? Ok. Pero los hay. Un simple cristiano puede tener un sueño profético. Soñé que esto y esto iba a pasar y a los 3 meses pasó. Eso es un profeta. Tuvo un sueño de una profecía, una predicción y lo dijo. Dijo, yo soñé esto y eso va a ocurrir y ocurrió. Eso es un profeta. Profeta es alguien que predice el futuro, pero no porque es adivino, sino porque tuvo la revelación de Dios y lo dijo. Yo vi que un volcán estalló. Yo vi que miles de muertos, la lava les quemaba. Y eso se cumplió. Ese es un profeta. Dios te bendiga. Dios te guarde. Lo que nosotros alcanzamos a descifrar respecto a esa pregunta en casa de oración, en respecto a si hay apóstoles o no, nuestra convicción es la siguiente. Nosotros creemos que ya no hay apóstoles al nivel de los 12. De esos ya no hay. ¿Por qué ya no hay? Por la sencilla razón, hay muchas razones, pero nada más les voy a dar una que es la más sólida. La sencilla razón que los primeros apóstoles o los 12 apóstoles, ellos tuvieron revelación que hoy tenemos en la Biblia, las cartas, ahí están. Bueno, si hubiera apóstoles en el nivel de los primeros, seguiría habiendo revelación. Y eso ya no es posible. Imagínense las bibliotekas que cargaríamos. No. Entonces, aquí hay un abuso en este oficio. Porque al ya no haber apóstoles al nivel de los 12, algunos se autonombran apóstoles y sacan cada revelación que uno dice, híjole, ¿de dónde? ¿Qué sé no? Nosotros creemos que hay apóstoles en el sentido estricto de la definición de apóstol. Apóstol es una palabra que viene del griego que significa enviado, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Levantar una iglesia. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que en el sentido de enviado, creemos en ese sentido de apóstol, pero en lo otro no. Y luego tenemos el segundo, que es el de profeta. El profeta es aquel que pronuncia el mensaje de Dios, que tiene un elemento de revelación de cosas futuras, pero no necesariamente. Normalmente el profeta, o sea, los profetas que había, se ve en la Biblia, era gente que predicaba muy fuerte el arrepentimiento. Los profetas de hoy ni siquiera pueden definir lo que es muchos profetas que se autonombran no saben ni siquiera definir lo que es el arrepentimiento. Se la pasan profetizando, yo te profetizo que vas a tener un gran negocio, y se la pasan bendiciendo negocios, cuando el profeta de la Biblia siempre llevaba el arrepentimiento al pueblo. Por eso los apedreaban, porque eran los que siempre estaban redarguyendo al pueblo. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa.
No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento, o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que tener y tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito, y enseñar lo que la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios,
de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron y todo evangelista debe hacer lo mismo. El evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento es un asunto muy importante y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, superior a la razón y a la lógica, y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. La Biblia es su propio intérprete. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta y deseas que le demos respuesta. Bendiciones.